Desde PM People queremos hacerle más fácil su preparación para el examen PMP del PMI. En el siguiente podcast podrá escuchar las preguntas del libro El director de proyectos examen, capítulo 11, Gestión de los riesgos del proyecto, desde la pregunta número 6 a la pregunta número 10. Escuche primero con atención el enunciado y las posibles respuestas. Entonces, pare la reproducción si necesita tomarse un tiempo para pensar. Después, podrá escuchar los razonamientos de por qué una opción de las 4 es correcta y las otras opciones son incorrectas. Pregunta número 6. En la identificación de riesgos podría usar las siguientes técnicas excepto A. Tormenta de ideas. B. Análisis de Monte Carlo. C. Técnica Delphi. D. Entrevistas. Respuesta correcta. B. Análisis de Monte Carlo es una técnica de modelado y análisis cuantitativo de riesgos que se usa en el proceso 11.4, realizar el análisis cuantitativo de riesgos. Las otras respuestas no son válidas, ya que A, C y D son técnicas de recopilación de información aplicables en el proceso 11.2, identificar los riesgos. Pregunta número 7. En el proceso de identificación de riesgos, las salidas son A. La lista de los riesgos identificados. B. La lista de los riesgos identificados y la lista de las respuestas potenciales. C. Actualizaciones en el registro de riesgos. D. Plan de gestión de riesgos. La respuesta correcta es la B. La lista de los riesgos identificados y la lista de las respuestas potenciales configuran el registro de riesgos. Las otras respuestas no son válidas, ya que A. A veces es posible identificar la lista de respuestas potenciales en esta fase. C. Actualizaciones en el registro de riesgos es salida de 11.3, 11.4 y 11.5, pero no de 11.2. D. Plan de gestión de riesgos es salida del proceso 11.1, planificar la gestión de riesgos. Pregunta número 8. Usted es el director de proyectos de una empresa de servicios financieros y trabaja en un proyecto consistente en la introducción de un nuevo esquema de comercio online para el mercado de futuros de materias primas. Usted se da cuenta de que uno de sus trabajadores clave está empezando a irse a casa temprano y parece poco comprometido con el proyecto. Esto es un ejemplo de A. Riesgo. B. Problema de recursos humanos. C. Turbulencia. D. Disparador o síntoma de riesgo. La respuesta correcta es la D. Es un disparador o síntoma del riesgo de rotación del equipo. Las otras respuestas no son válidas, ya que A. No es un riesgo porque no es un evento incierto, ya está ocurriendo. B. Es un problema, pero no solo de recursos humanos. C. Turbulencia es una de las 5 fases que atraviesa el desarrollo de un equipo, según la teoría de la escalera de Tuckman: formación, turbulencia, normalización, desempeño y disolución. Ha de tenerse en cuenta en la técnica de creación del espíritu de equipo dentro del proceso 9.3, desarrollar el equipo del proyecto. Pregunta número 9. ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor cuándo deben identificar los riesgos el equipo del proyecto y los interesados? A. Durante la validación del alcance. B. Después de recibir el acta de constitución del proyecto y antes de crear la EDT. C. Cada vez que se produzca un cambio en el proyecto. D. Antes de crear el acta de constitución del proyecto. La respuesta correcta es la C. Cualquier cambio puede suponer un nuevo riesgo inherente.
Las otras respuestas no son válidas, ya que a. La identificación de riesgos pertenece a planificación. La validación del alcance es un proceso de ejecución. b. La línea base del alcance, que incluye la EDT, es una entrada necesaria para la identificación. d. Antes del acta de constitución hay poca información relevante para identificar riesgos. Pregunta número 10. El análisis cualitativo de riesgos prioriza los riesgos según a. Su efecto potencial sobre el proyecto. b. La probabilidad de que ocurran. c. Su potencial impacto si ocurren. d. Su probable ocurrencia cronológica. La respuesta correcta es la A. Su efecto potencial sobre el proyecto. La prioridad debe considerar el efecto combinado de probabilidad e impacto. Las otras respuestas no son válidas, ya que b. La probabilidad de que ocurran no es válida porque un riesgo probable puede ser poco prioritario, si su impacto es bajo. c. Su potencial impacto si ocurren no es válida porque un riesgo grave puede ser poco prioritario si su probabilidad es baja. d. La ocurrencia cronológica informa de la urgencia de los riesgos, no de su prioridad, alta, media o baja.